Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Seguimos estudiando el tema sobre la alabanza. Y algo importante en nuestra vida es que no importa lo que nos pase, las circunstancias que estamos viviendo, no importa si estás feliz o estás triste, alaba a Dios. Alábalo, alábalo. Vamos a ver un pasaje que ya hasta nos lo sabemos de memoria. Es un pasaje muy importante que nos abre puertas, nos abre la imaginación para ver las grandezas y el poder de nuestro Señor. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué se abrieron? Todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué se soltaron? Las cadenas de todos se soltaron. Hay poder en la alabanza, hermanos. Y el enemigo, que es Satanás, sabe esto y quiere quitar y robar de nuestra boca la alabanza a Dios. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Quiere que estemos en desesperación, en tristeza, con dudas, con temores, con quejas, con preguntas, en vez de estar dando una alabanza a Dios, en vez de darle a Dios agradecimiento. A veces le pedimos una explicación. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? No, en lugar de darle a Dios agradecimiento. Gracias por esto que está sucediendo. Es importante porque aquí está mi crecimiento, porque tú estás al pendiente, porque tú vas a obrar. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias, hermanos, también es alabanza. Dad gracias, Señor, gracias, gracias. Yo sé que esto es doloroso, yo sé que esto es difícil, yo sé que en esto hay problemas, pero gracias. Y gracias es una alabanza al Señor. Es manifestarle que estamos de acuerdo con Él. Estamos de acuerdo con Él.
Pero nosotros tenemos bien en claro que en medio de la alabanza se mueve con poder. En medio de la alabanza sincera y genuina y verdadera, el poder de Dios se manifiesta. Lo vimos aquí con Pablo y con Silas, que dice que se rompieron las cadenas, se soltaron. En nuestra vida, hermanos, hay cadenas. Hay cadenas que nos atan. Por ejemplo, hay cadenas de amargura, hay cadenas de desesperación, ¿sí? Pero dice que en medio de la alabanza se soltaron, ¿sí? Y también dice que se abrieron las puertas. ¿Cuáles puertas? Las puertas de la bendición. Nuestro tema: no importa tus circunstancias, solo alaba, alaba, alaba. No importa lo que estás pasando, independientemente de la situación en que te encuentres y de lo que estás viviendo, sea dolor, sea angustia, sea desesperación, Dios es digno de tu alabanza. Ahí donde estás. Ahí es donde estás sufriendo. Hebreos 13, 14 y 15, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Sacrificio de qué? De alabanza. A veces es un sacrificio, una ofrenda, un gozo, ¿sí? De alabanza a Dios, una adoración, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Qué quiere decir fruto de labios? Que lo tienes que decir. No se trata de pensar, no se trata de que tú estés acá. No. Se trata de hablar. Es un fruto de labios que confiesa el nombre del Señor. Y aún en medio de lo que estoy viviendo, sea bueno o no tan bueno, en ese momento yo le alabo. Yo le alabo con mi corazón, alabo con mi voz. Si estás en abundancia o escasez, Él es digno de alabanza. Y si estás enfermo o tienes salud, aún así, en medio de lo que sea que estés viviendo, tiene que haber alabanza. Una adoración. Tienes que dar fruto de labios que glorifiquen su santo y poderoso nombre. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Se acuerdan que les dije que dar gracias también es alabanza a Dios? Vemos aquí en nuestro texto inicial a Pablo y a Silas. Vemos que ellos estaban asustados. ¿Ustedes creen que no? ¿No estaríamos asustados nosotros si por algo que no hicimos mal, nos meten a un calabozo? Ellos estaban adoloridos porque los golpearon. Estaban encarcelados con cadenas en sus pies. Estaban presos en lo más profundo de un calabozo apestoso donde había quién sabe qué tipo de animales. En una situación desesperante, en una situación de aflicción, pero esto no cayó sus bocas. No se callaron. Esto dejó no dejaron que nada les robara su gozo. El gozo de ser hijos de Dios. El gozo de reconocer que Él tenía todo bajo su control.
no dejó que le robaran su gozo que Dios se merecía. Ellos comenzaron a alabar, comenzaron a adorar con voz fuerte, fuerte, porque en la cárcel lo oían todos y estaban en el último rincón. ¿Sí? Oían sus cantos entonados para Dios y Dios se manifestó con poder. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se manifestó? Ustedes ya lo han leído. Desatando toda circunstancia, desatando toda cadena, desatando toda aflicción. El Señor se mueve con poder en medio de la alabanza. Él hace proezas, Él hace maravillas. Cuando el pueblo de Dios alaba, hasta hay un canto hermoso que dice que suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo de Dios adora y alaba de corazón, las puertas se abren. Las puertas de bendición, las puertas, porque Él manda bendición hasta que sobre y abunde. Y las cadenas se rompen. Dios todo lo mueve, Dios todo lo sacude y lo trastorna y lo cambia. Donde hay tristeza llega la alegría y donde hay desesperación hay paz. Donde hay dolor, Dios trae consuelo. Donde hay muerte, hay vida. Y vida en abundancia. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos sentido que casi nos morimos? Casi nos vamos a ir ya con el Señor. Nos comentaba una hermanita que nos dice que oremos por alguien, porque esa persona decía, con esta enfermedad yo prefiero que Dios ya me lleve, que Dios ya me llame, porque yo no quiero estar padeciendo eso, ¿sí? Pero cuando pasa esa desesperación, donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay muerte, Él trae vida. En Hechos 2, 43 y 47 al 47, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechos por los apóstoles. ¿Se acuerdan? Esto es en parte cuando vino el día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo y se manifestó. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Con quién? Con todo el pueblo, con todas las personas que estaban unidas ahí con ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué sería? Miren, hermanos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros nos gozamos de voz, ¿qué pasa? La gente escucha. Los de afuera escuchan. Los que están cerca de nosotros escuchan. Ellos escuchan y saben, porque la alabanza se reconoce, la gente la reconoce, aunque no sean cristianos. Ay, ahí están alabando a Dios. O pueden decir, ay, ahí están con sus cantos, ¿verdad? Pero la alabanza se escucha. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos.
tenemos que tener cuidado de seguir firmes, de caminar firmes, de no parar, porque en Juan 10:10 dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor sabe de qué tenemos que protegernos. Y cuando el pueblo de Dios canta, cuando el pueblo de Dios se alegra en las circunstancias que sean, Dios está ahí presente, Dios está ahí escuchando, Dios está ahí protegiéndolos. Es por eso que nosotros no debemos de callar. No he de callar de alabar, no me cansaré de alabar. Es por eso que tú no debes dejar de adorar, ni dejar de alabar y reconocer que tienes un Dios grande, donde quiera que estés, si estás en tu casa, si estás en tu auto, si estás en tu trabajo, tú cántale, alábalo, bendícelo. A veces no tanto cantamos, pero sí le podemos decir así, estás haciendo tu trabajo, estás haciendo algo y dices, Señor, papito, yo te amo, yo te alabo, yo te bendigo. Con eso es suficiente. ¿Sí? No es lo mismo que una alabanza congregacional, no es lo mismo que una alabanza en la célula, no, pero tú en la intimidad, en tu intimidad con Dios, tú le alabas. En cualquier momentito que tengas. Ahorita no tienes nadie junto a ti, pero sí está Dios, sí está su Espíritu cerca de ti y Él te escucha. Por eso nosotros debemos de reconocer que tenemos ese Dios grande. Servimos a Dios Todopoderoso y la presencia de Dios se mueve, ¿en dónde? En medio de la alabanza. La presencia de Dios se manifiesta con proezas y con maravillas en medio de la alabanza. El Salmo 22:3 nos dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza es una forma de comunicarse con Dios y la manera de reconocer su grandeza. Por eso Él se agrada, por eso Él sonríe. Por eso Él está cerca de nosotros cada momento, cada instante de nuestra vida. También el Salmo 22:23 nos enseña, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos temor apartarnos del Señor. Tenemos temor a que Él no nos escuche. Tenemos temor a faltarle. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le glorificamos. Le glorificamos en donde quiera que estamos nosotros, porque somos descendencia de Él, pueblo suyo somos. Como dice el salmista, pueblos todos, batir las manos y alabar a Dios con voz de júbilo. ¿Sí? En 1 de Timoteo 2:8 nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿En dónde? En todo lugar. Porque no podemos dejar de hablar con Él. Levantando manos santas sin ira ni contienda.
Una de las señales que nosotros reconocemos como victoria es levantar las manos delante de Dios, porque eso nos da rendimiento a Dios, nos rendimos delante de Él, delante de su presencia y lo amamos. Dios nos da unas instrucciones para todos los hombres con respecto a la oración. Debemos levantar manos santas, una postura relacionada con la santidad en la vida y la actitud hacia los demás. ¿Qué quiere decir esto? Dar ejemplo. Dar ejemplo de amor, dar ejemplo de bendición, dar ejemplo de paz, dar ejemplo de que lo amamos en las circunstancias en que nos encontremos. Donde nace una vida de alabanza, del convencimiento de que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Vamos a leer Isaías 41:4. Dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Él sabe cómo le alabamos, Él sabe cómo lo bendecimos, Él sabe todo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. ¿Cuándo le tenemos que alabar? Siempre, desde el principio de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. Siempre, siempre nos ayuda y hace que aún las dificultades se conviertan ¿en qué? En bendiciones. En bendiciones. Dios se glorifica en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque si lo miramos con detenimiento, alabar es otra forma de orar a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza habla de la palabra de Dios. La alabanza nos permite, en medio de ese canto, orar a Dios, pedirle a Dios con alegría, cantar, venir ante su presencia y declarar sus grandezas. Ahora, al alabar a Dios es necesario aprender de qué manera. Cuando le rendimos nuestra vida y desarrollamos absolutamente nuestra confianza en Él. Sabemos que lo que estamos diciendo es lo mismo que tomamos de su palabra. Es lo mismo que nosotros leemos, porque esta es la voz de Dios. Entonces, de aquí nosotros aprendemos a hablar con Él, aprendemos a pedirle y aprendemos a alabarle. El libro de los Salmos es un libro totalmente dedicado a alabanza a Dios. Cuando le rendimos nuestra vida, nosotros nos postramos, nosotros nos sentamos, nosotros danzamos, nosotros gritamos, nosotros cantamos así, no en silencio, sino quedito, en intimidad. ¿Para qué? Para alabarle. ¿Y qué es lo que cantamos? Su palabra. Y en esa palabra viene nuestra oración. De ahí se derivan nuestras oraciones. Y también Dios hace su parte respondiendo con poder nuestras necesidades.
Jamás olvide que el Dios en el que hemos creído es un Dios de poder. Nuestras alabanzas honran y glorifican al Señor. Pero es que yo no sé alabar. Claro que sabes. Pero es que yo no sé cantar. Claro que sabes cantar. Porque Él no ve si cantas bonito o cantas feo. Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Él ve las intenciones. Él ve tu fe. Es lo que Él ve. Y nuestras alabanzas son las que nos hacen llegar hasta su presencia. Dios se goza cuando su pueblo le alaba. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y cambia las circunstancias. Qué lindo es Dios. Tenemos un Dios tan sencillo, tan perfecto, tan único, que conoce cómo es que tú le estás alabando. ¿Con todo tu corazón? ¿O nada más con tu mente? ¿O nada más con tu voz? Él sabe, Él sabe. Y nosotros nos tenemos que esforzar para lograr alabarlo como Él se merece, como Él quiere. Él nos habla hijos, nos dice hijitos míos. Él está presto a escuchar nuestra alabanza. Josué 6:20 nos dice, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Los milagros ocurren entre quienes verdaderamente creen en la palabra de Dios y le alaban con todo su ¿qué? Su corazón. Porque Él escudriña nuestro corazón. Dios está con nosotros, hermanos. Siempre nos guarda, siempre nos protege. ¿Sí? ¿Cómo nos dice el Señor en Isaías 41:10? Nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién nos esfuerza? Él mismo. Él mismo nos esfuerza a cada uno de nosotros. Te esfuerzo siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Eso no merece alabanza? ¿Eso no merece adoración? ¿Eso no merece que estemos gozosos, alegres en todo tiempo? Aún en medio de las circunstancias. Dios está con nosotros siempre, hermanos, siempre, siempre. Nos guarda y nos protege. Aquellos que tienen fe auténtica alaban al Señor. A ellos que de veras creen que en momentos difíciles alabas a Dios y Él obra. Él hace maravillas, Él hace proezas. En medio de la alabanza de su pueblo hay milagros. Hay milagros. Cuando su pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. La alabanza es una expresión externa de la fe. Externa. La tienes que dar.
se te tiene que notar, Dios la nota, Dios sabe. La duda y la incertidumbre nos impiden alabar. ¿Por qué hemos de dudar de un Dios tan maravilloso? ¿Por qué hemos de sentir incertidumbre de todas las cosas que están sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos un Dios maravilloso que solamente nos dice, alaba, alaba a tu Dios. La confianza en Dios nos permite alabar. La alabanza viene de tener la certeza de que Dios responde nuestras peticiones. Él es digno de que todos le adoremos. Él responde, Él hace maravillas, Él tira muros, Él quita montañas, Él se manifiesta en tu vida, Él te abraza, Él te bendice, Él te dice, yo soy tu Padre. Bendecimos al Señor por su bondad y porque nos ha enseñado que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, Él hace proezas y maravillas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque nosotros quizás en un tiempo cantábamos, pero no cantábamos con ese entendimiento que Dios nos ha dado. Quizás en un tiempo pasado, cuando no conocíamos de Dios, cantábamos alguna canción ahí que nos enseñó nuestra mamá, nuestro papá, o si íbamos a la iglesia secular, la iglesia normal. Nosotros ahora cantamos con entendimiento, con gracia, porque Él pone gracia en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro Dios sea exaltado y glorificado. ¿Oramos? Señor, Padre bendito, gracias. Gracias por la alabanza. Gracias porque en ella, Señor, tenemos paz. Gracias, Señor, porque en medio de la alabanza nos gozamos. En medio de la alabanza te bendecimos. En medio de la alabanza oramos, Señor, por situaciones difíciles. En medio de la alabanza hacemos acciones de gracia, Señor, por tus bondades y tus misericordias. Gracias, Padre. Lo menos que podemos hacer es exaltar tu nombre, Señor, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque tú te manifiestas, porque tú haces maravillas. Bendice todo tu pueblo, Señor, que te alaba. Bendice a esas personas que se esfuerzan, Señor, por tocar instrumentos, a esas personas que se esfuerzan por alabar, por aplaudir, por cantar, Señor, lo que a ti te agrada. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo. Gracias, Dios maravilloso, por enseñarnos tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y nos seguimos viendo aquí hasta la próxima.